una pared que da al Parque Martí de esta ciudad de Holguín, los vecinos de esta ciudad, con el pecho lleno de orgullo sincero, esculpimos la letra de una carta que José Martí envió a Carmen Millares el día 9 de mayo de 1895, esto es 10 días antes de su caída en combate. Dice la carta: les pongo estas letras ya en tierras de Holguín, tan nuestras como cuanto hemos visto, y con sus 500 hombres armados. Desde las inmediaciones de Baracoa, por donde desembarcaron, el generalísimo Máximo Gómez y José Martí hicieron una larga caminata por el oriente cubano. Estaban organizando las guerras que había comenzado un mes y medio antes, por lo que necesitaban hablar con los principales líderes de la zona. Ya en tierras de Holguín, Máximo Gómez y José Martí mandan a buscar a Miró Argenter, que era el hombre que había levantado en armas a los holguineros. En su diario dice Martí que cuando Miró llega se percata que es un hombre fervoroso. Y dice además José Martí que con Miró va otro holguinero, Rafael Manduley, un hombre que había nacido en la vieja casona que estaba en el mismo lugar que este edificio que ahora ven, y eso se lo puedo probar con esta placa. Rafael Manduley, de quien José Martí dice que era un hombre abnegado, sobrevivió a la guerra. Y en 1898, cuando se marcharon los españoles, los holguineros decidieron cambiarle todos los nombres a las calles, a las plazas. Y esta calle, la que pasa por delante de donde estaba la vieja casona de Manduley, se nombró Libertad. Y pasaron unos 20 años. Entonces falleció Rafael Manduley y por justicia al patriota el gobierno de la localidad decidió nombrar la vieja calle Libertad, calle Rafael Manduley. Sin embargo, todavía hoy son muchos los holguineros que siguen diciéndole a la calle que oficialmente se llama Manduley, calle Libertad. Paralela a la calle Libertad, o mejor, a la calle Rafael Manduley, está la calle José Miró Argenter. Miró sencillamente para los holguineros. Miró no era cubano, sino catalán, exactamente de Barcelona, y teniente del ejército español. Fue una casualidad, sencillamente una casualidad, lo que hizo que José Miró Argenter estuviera en el almuerzo de despedida que le organizaron a Antonio Maceo después que el Titán protagonizó la protesta de Baraguá. Miró ni siquiera era de los oficiales que estaban más cerca de la mesa. El almuerzo debió durar una hora, hora y media, pero eso bastó. Poco después, cuando ya Maceo se hubo marchado de Cuba, el teniente José Miró Argenter publicó en la prensa santiaguera un artículo en el que dijo muchísimas linduras de Antonio Maceo. Por lo que publicó, a Miró lo llevaron a juicio. Y por cierto, fue en el juicio donde sus jefes dijeron que eran linduras lo que el teniente Miró había dicho del cabecilla Antonio Maceo. Lo condenaron a marcharse a no menos de 20 leguas de Santiago de Cuba. Fue por eso, por lo que Miró Argenter llegó a la ciudad de Holguín. En Holguín, Miró abandonó el ejército y se dedicó a la que era una de sus grandes pasiones, el periodismo. En Holguín, Miró Argenter fundó un periódico tan útil que esas hojas de papel debían recibir el culto de todos los periodistas holguineros y de todos los patriotas del territorio. En el Pacto del Zanjón, los españoles estuvieron de acuerdo en dar ciertas libertades a Cuba, entre ellas la fundación de bandos o partidos políticos. Y la burguesía local cubana creó dos partidos. Uno, el Unión Constitucional o Conservador. Eran esos los que creían que los cambios que necesitaba la isla serían paulatinamente y como parte de la evolución natural. El otro partido
fue el Partido Liberal o Autonomista. Eran esos los que consideraban que Cuba debía seguir siendo parte de España, pero la administración la debía de llevar un hijo local de este territorio. Como ven, en ninguno de los dos partidos se luchaba por la independencia, pero en Cuba había muchos independentistas y estos fueron al partido que más cerca estaba de sus aspiraciones. Ese fue el Partido Autonomista o Liberal. En el periódico de Miró publicaron varios jóvenes holguineros que no habían participado en la guerra de los 10 años porque eran muy niños incluso. Algunos no habían nacido cuando la guerra. Entre ellos 2 recién graduados como abogados, Panchito Freixes y Paco Rondán. Por cierto, este Paco Rondán era nieto del famoso manco dueño de la periquera. Asimismo se nuclearon alrededor de la doctrina Federico Pitaluga González, Francisco Montero, José Rosalberto, Rodolfo de Sayas Ochoa, Manuel Ramírez Pavón. De ellos algunos datos: Panchito Freixes, Paco Rondán, Federico Pitaluga y Rodolfo de Sayas alcanzaron el grado de coroneles en el Ejército Libertador Cubano. Mientras Martí organizaba la nueva guerra en el exilio, ayudado por muchos cubanos, pero más que nadie por los tabaqueros, y cuando comenzó a organizar el Partido Revolucionario en Cuba, tuvo en cuenta a los autonomistas de Holguín reunidos alrededor de la doctrina. Pero ¿cómo Martí supo allá, en Nueva York, de la aptitud de los holguineros? Probablemente por 2 vías. Hay un escrito muy breve de Martí hecho en los momentos en que estaba en plena organización del partido y de la guerra, anunciando a uno de sus colaboradores dentro de la isla que venía un comisionado del partido, y dice textualmente que la visita comenzará por Holguín, por lo que se supone que el enviado llegó por Jibara. Y la posible segunda vía en que Martí se relaciona con los jóvenes revolucionarios holguineros pudo ser, sí, probablemente, Rafael Manduley. Si recuerdan, cuando relacioné el nombre de los revolucionarios holguineros que se relacionaban con la doctrina, no mencioné a Rafael Manduley, y la causa es una. Rafael Manduley no vivía en Holguín en esos momentos, sino en Baracoa, a donde había ido a trabajar. Y precisamente en Baracoa, Rafael Manduley conoce a un amigo de la infancia de Martí, a Fermín Valdés Domínguez. Valdés Domínguez era médico en Baracoa y obviamente tenía relaciones con su viejo amigo, con José Martí. Cuando se comienza a organizar el Partido Revolucionario Cubano, Martí manda uno de sus enviados precisamente a Baracoa, y en Baracoa se crea el Partido Revolucionario Cubano, una filial. Es Fermín Valdés Domínguez quien sale electo delegado y Rafael Manduley lo eligen vicedelegado o segundo al mando. En 1893, Fermín Valdés Domínguez viaja a Nueva York a reunirse con Martí y seguramente que le habló de Manduley, seguramente que le contó de las acciones y de la organización que tenían los holguineros en esta zona. Poco después de esa visita de Valdés Domínguez a Nueva York, se crea el Partido Revolucionario Cubano en Holguín. Sale electo como delegado Panchito Freixes. En una anotación suya dice José Martí que le ha enviado muchísimas cartas a Freixes. Lamentablemente, nunca ha aparecido ninguna de esas cartas. Igual, en otra anotación dice Martí que ha enviado a Freixes a Bayamo. ¿Pero a qué? La misión de Freixes en Bayamo era reunirse con Rosario García Íñiguez, hermana del general Calixto García. ¿Se comunicaba Martí con Calixto García? Ciertamente Martí se comunicó con todos los grandes jefes militares de la guerra anterior, pero Calixto estaba en España fuertemente vigilado, por tanto Martí no le podía enviar una carta. Y si lo que Martí tenía
que decirle a Calixto se lo mandaba a decir a Freixes. Freixes iba a Bayamo, se lo decía a Rosario y era Rosario quien le escribía a Calixto. Obviamente que a las autoridades españolas no les iba a resultar extraño que la hermana de Calixto le escribiera. Eso, obviamente, es una hipótesis y si en realidad sucedió era algo sumamente secreto, por tanto hoy no aparecerá absolutamente ningún documento que pruebe lo que les he dicho. El jefe de la organización de la guerra martiana en el oriente de Cuba era el mayor general Bartolomé Massó. Por cierto, el general Massó se entera de lo que han hecho aquí en Holguín alrededor del periódico La Doctrina y pide a Miró Argenter que vaya a Manzanillo a hacer lo mismo. En Holguín, al frente del periódico, queda Panchito Freixes. Y así transcurre un breve tiempo y dentro de un tabaco llega la orden de alzamiento. Gracias. Es Juan Gualberto Gómez quien recibe la orden de que comience la guerra el día 24 de febrero. Bartolomé Massó comienza a preparar el alzamiento en Oriente. Para que estuviera al frente de los holguineros, envía desde Manzanillo hasta Holguín a Miró Argenter. Miró Argenter llega y con todos sus compañeros del viejo periódico La Doctrina se levanta en armas. Fue exactamente en Malanoche, un lugar que está en el actual municipio Calixto García. Un mes después llegan a Cuba José Martí y el generalísimo en jefe Máximo Gómez. Pocos días antes había llegado Antonio Maceo. Máximo Gómez reorganiza el mando militar en Oriente. Destituye del mismo al mayor general Bartolomé Massó y en su lugar nombra a Antonio Maceo. Lógicamente, esa decisión no le gustó a Massó, pero Martí y Gómez vienen y se entrevistan con él. Bartolomé Massó estaba en Dos Ríos el día de la caída en combate de Martí. Para entonces, Martí lo ha convencido de lo justa que había sido la decisión de Gómez. Después, Maceo sale en la invasión. Miró Argenter va como su jefe de Estado Mayor. Manduley y Freixes como abogados que son, como auditores. Gracias por la sintonía.